Dios le bendiga a todos nuestros queridos amigos radioescuchas que nos están escuchando, precisamente, valga la redundancia, que nos están escuchando aquí en Radio Consentido, aleluya, 90 y gloria a Dios, hasta se me olvidó, ¿verdad? 96.9, no se crean, ¿verdad? Gloria a Dios. Y pues aquí estamos nuevamente en tu programa, ¿verdad? Tanatología Bíblica. Es un programa que ha sido diseñado para ti en este día, en este momento, ¿verdad? Como la semana pasada damos inicio a este programa, pues da ya el pastor aquí presente, ¿verdad? Dando una breve explicación, una breve introducción a este tema que es muy importante, ¿verdad? Muy importante, y más que nada pues entenderlo, ¿verdad? Para estos tiempos muy difíciles, ¿verdad? Donde realmente pues estamos viviendo una serie de problemas, ¿verdad? Me gustaría que nuestro hermano pastor, ¿verdad? Te saluda, primeramente te saludo, ¿verdad? El pastor Pedro Pacheco, ¿verdad? De lo que es Centro Cultural RF, Restaurando la Familia, saludándote, y pues le damos la bienvenida a nuestro pastor, a nuestro amigo, gloria a Dios, que nos da esta conferencia, este tema que es de mucha importancia. Amén, Dios les bendiga pues a todos, ¿verdad?, que nos están escuchando aquí por la estación Radio Consentido 96.9, y es un placer, pastor, estar nuevamente, ¿verdad?, compartiéndoles, ¿verdad?, de esta área de lo que es la tanatología. Y vamos a entrar en materia, hermano. Vamos a entrar en materia, ¿verdad? Aprovechar el tiempo, que es poco, y vamos a tratar, que ¿verdad?, se va de volada, sí, ¿verdad? hermano, ya cuando uno menos piensa, ya se nos está yendo el tiempecito, ¿verdad? Hay una frase, pastor, que yo he acuñado, yo he tomado, ¿verdad?, siempre que lo comento en las escuelas cuando trabajo, y esa frase dice: yo me preparo para enseñar. Claro. Y dice la siguiente parte: y ustedes se prepararon para aprender. Entonces, creo que ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Claro. Venir a compartir, y aquel que nos está escuchando, ¿verdad?, a través de ese receptor ahí en su casa, en su carro, tal vez en el trabajo, es la bendición, ¿verdad?, del radio, que puede estar en cualquier lugar y puede estar sintonizándonos, puede estar escuchándonos, manejar a gusto, sin ningún problema, porque nos está escuchando, ¿verdad? Pero aquellos que aún todavía tienen la oportunidad y la bendición de vernos, ¿verdad?, por las redes sociales, pues qué bien todavía más. Así que vamos entonces a entrar en materia, y decíamos la semana pasada, ¿qué es la tanatología en sí? Me gustaría, sí, pastor, ¿sabe qué? Sí me gustaría, ¿verdad?, que hiciéramos un pequeño resumen de lo que se trató la semana pasada, ¿verdad?, para entrar en donde nos quedamos la semana pasada. ¿Qué le parece, pastor? Claro. Decíamos, hermano, la tanatología, voy a definirlo algo así: es una disciplina científica o arte o una especialidad que se encarga de encontrarle, fíjese, un sentido a la vida después de una pérdida significativa. Claro. ¿A qué se refiere cuando hablamos de una pérdida significativa? Podemos hablar desde cuando los hijos se van de casa, porque a veces no los preparamos para que se vayan de casa, y ese es un error de nosotros, ¿verdad? Sí. Es algo que nosotros hemos a veces hacemos muy lejos. Todavía falta mucho para que mi hijo se vaya, pero no. Decíamos la semana pasada, hoy día los adolescentes están creciendo, madurando muy temprano, ¿verdad? Sí, así que están despertándose de más temprano. Otra de las pérdidas, podríamos decir así rápido, es dejando el trabajo, ya sea porque se terminó la plaza, porque hubo escasez de trabajo, por la producción, no sé, puede ser porque lo liquidaron, lo pensionaron o lo jubilaron. Claro. Y esa es una pérdida, ¿sí? Un divorcio, luego vamos a estar hablando un poco de todo esto. Ahorita nada más así lo menciono, lo que es un divorcio, y dicen que es a veces más fácil superar. Y eso de superar, hermano, también lo vamos a explicar más adelante, ¿verdad? Claro. Porque esto en sí no se trata de superar, sino de aprender, ¿verdad? Aceptar. Claro. A veces decimos entonces que se supera más fácil un fallecimiento de un ser querido que un divorcio, ¿sí? Entonces, precisamente un funeral, estar ante un féretro de un ser querido, de un compañero, un amigo, un familiar, es también parte de una pérdida significativa. Mire, hay algo, hermano, que a veces nosotros no entendemos, y a mí que me toca trabajar con los muchachitos en primaria, yo cuando veo que se termina el ciclo,
muchos de ellos terminan llorando. Claro. Luego pasan a secundaria y los ve uno llorando. Pasa uno en preparatoria, que también me toca estar con ellos, y pues ya como que ya van entendiendo las cosas, ya van aprendiendo de ese cambio, ¿verdad? Que viene. Claro. Y pues ya no son tantas las lágrimas que uno ve, claro, pero sí se siente la nostalgia, la melancolía ahí, ¿verdad? Sí, claro. Otra de las pérdidas significativas puede ser el cambio de casa, cuando se cambia usted de casa, sí. Y también una pérdida de habilidades psicomotrices, puede ser de algún sentido, ¿sí? Puede ser también, hermano, que llegue a afectar, no todos nos afectan igual, pero sí afecta, claro, afecta, ¿verdad? Y hay algo, hermano, que muchas veces no lo comprende. Esto me sucedió una vez que estaba ayudando un tema en una iglesia, y me decía un hermano, me decía, ¿sabe de que yo no entendía a mi hija lo que ella sentía hasta ahorita que usted lo está diciendo? Me refiero a una pérdida de una mascota. Dice, yo veía a mi hija que le hizo un funeral, así, mire, así. Formal. Sí, hermano, sí, casi nos quiso hasta vestir de negro. Hizo el ¿cómo se llama? La tumba, sí, la cajita, le puso florecitas y bueno, le quiso casi hasta cantar, o sea, una oración de despedida, o sea, decía el hermano, créanme, a mí se me hacía algo, decía yo, pues es un animalito. Dice, pero ahora que usted me está explicando, está hablando de todo esto, estoy entendiendo cómo es que puede ser una pérdida tan grande para alguien. Y lo mencionaba, hay mascotas que se convierten en parte de la familia en algunas ocasiones, porque es la única persona que los acompaña, es el único animalito, la única... Se convierte en uno de los mejores amigos, ¿no? Exacto, entonces es una pérdida muy importante. Ahora, eso de decir superar, más bien yo lo trataría de aceptar. Superar es como cuando uno va en carretera y arrebasa. Claro. Y se va y deja aquel atrás. No se trata de esto, es aceptar más bien. Así como aceptamos los cambios de temporada. Viene lo que es la primavera, verano, otoño, invierno, y no lo podemos detener. Claro. Y ahí está, y ahí tenemos que seguir. Entonces, ¿para qué nos ayuda o para qué nos sirve entonces lo que es la tanatología? Sino para ayudar a las personas a sobresalir de una pérdida y encontrarles sentido a la vida. Por eso les mencionaba yo la semana pasada sobre este hombre, ¿verdad?, que estuvo en aquellos campos de concentración en Alemania, ¿verdad? Víctor Frank, cómo él a través, ¿verdad?, de la lobotomía, él quería encontrarle una respuesta a través de los sentidos, encontrarle sentido a la vida. ¿Por qué seguir adelante? ¿Cómo enfrentar ese tipo de shock, ese tipo de aceptación y cómo superar todo esto? Vaya, a lo mejor tomamos mal ese término, pero cómo, hermano, salir de ese campo de concentración, porque era su único propósito o fin, salir con vida, porque él ahí vio morir a sus familiares, vio morir a compañeros, vio morir a mucha gente, pero él, toda su meta era salir con vida. ¿Y qué pasa después? Porque mucha gente ya se había acostumbrado a vivir ahí en un campo de concentración, creyendo que ya era parte de su vida, ¿sí? Entonces es esto, ¿verdad? Salir adelante de esto. Entonces un tanatólogo, hermano, decíamos que es una persona que acompaña. Miren, nosotros dentro de la iglesia mencionábamos que hay áreas que nosotros no vemos mucho, nos enfocamos mucho en lo que es lo espiritual. Sí. Pero nos olvidamos, ¿verdad?, que también somos cuerpo, claro, somos alma y espíritu, sí. Claro. El espíritu le damos mucho lugar, y el alma y el cuerpo, o sea, somos seres biológicos que necesitamos, hermano, nosotros de una compañía, de alguien que nos esté ayudando a salir adelante, de enfrentar esos procesos. Mire, pastores, esto es muy importante, ¿verdad? Fíjese, hemos estado platicando también, y con todo respeto también debemos de decirlo, ¿verdad? Hay mucha ignorancia acerca de la muerte, pastor. Demasiada ignorancia. Y qué triste es, ¿verdad?, que el pueblo de Dios hoy en día, como pueblo de Dios, ignore realmente acerca de la muerte. ¿Sí? Porque realmente, y deje usted,
que ignore, le tiene pavor a la muerte. ¿Sí? Sí. Y véalo, pastor, esto lo vemos comúnmente cuando no hay un problema social, ¿verdad? La gente tiene, sí, y fíjese cómo es posible que la iglesia se infecta de todo ese miedo, de ese temor, ¿sí? Y vamos entrando en materia, pastor, porque sí es importantísimo, ¿verdad? Que la iglesia vaya habiendo, y también lo digo con respeto, ¿verdad? Pastores que tienen miedo a hablar de este tema, ¿eh? Lo decía la semana pasada, lo hablamos, hermano, solamente cuando tenemos un servicio de alguna persona que falleció. Es cuando tocamos ese tema en un púlpito. Sí. O de alguna manera ya triunfalista, ¿verdad? Que decimos que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vámonos al cielo, ya todo está listo, ya estoy preparado. Y nostalgia siento por ti, y lo cantamos. Pero, ¿qué hay más allá? Sí. Ese es el detalle. Entonces, y cuando decimos ignorancia no lo estamos diciendo de una manera peyorativa, ¿verdad? O para ofender, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos ignorantes, ¿verdad? O desconocemos ciertas áreas. Sí. ¿Verdad? Sí, claro. Igual yo puedo ser un ignorante en alguna área. Claro. Ignoro, desconozco, ¿verdad? Por eso es lo importante de que se abran estos espacios, precisamente para poder nosotros, dentro de las posibilidades o alcance, llegar, ¿verdad? A aquellos que no pueden tener la oportunidad de estudiar, hermano, como quisieran, de capacitarse. Bueno, si Dios nos ha permitido, Dios ha abierto estas ondas radiales para llegar a los hogares y nos da la oportunidad, ¿verdad? Claro. De venir, pues gloria a Dios. Y más, en este caso como usted, ¿verdad? Que conoce el tema. Por eso abrimos el espacio también, ¿verdad? Ya sea al final un poco o a través de las redes sociales, ahí en el cajón, pueden mandarnos su pregunta, ¿verdad? De alguna duda, porque realmente el tema, ¿verdad? O el programa, ¿verdad? Tanatología bíblica, tenemos que entenderlo bien. La Biblia habla mucho acerca de la muerte, ¿verdad? Y realmente a veces pues se desconoce bien el contenido. Para este tiempo de pandemia, pastor, ¿qué nos podría decir acerca precisamente del duelo, de lo que hoy en día comúnmente se está viviendo, ¿verdad? En este año ya 2021, ¿verdad? Ya llevamos un año y fracción, ¿verdad? Con este problema de la pandemia. ¿Qué nos podría decir acerca de lo que es un duelo, ¿verdad? En las pandemias o en la pandemia. Precisamente, ¿verdad? El problema aquí nos está llegando, nos está atacando, hermano, por la situación, como lo decía ahorita, lo espiritualizamos. Y está bien, pero a veces como que nos sobrepasamos y nos olvidamos lo que ahorita decía, ¿verdad? Que la tanatología nos enseña que somos, o necesitamos entender esto, que somos seres biológicos, psicológicos, sociales y espirituales también, ¿verdad? Y que necesitamos aprender a vivir y buscar lo que es la trascendencia. Claro. Pero, hermano, aquí a veces se nos enseña pudiera decir que bien, nosotros somos los que a veces malentendemos, porque no ponemos todos los sentidos en la clase, porque estamos con nuestra mente en otro lugar y se nos pasó, hermano, una frase, una palabra, un dato y ya cambiamos, ¿verdad? Transgiversamos toda la información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Creemos o pensamos así, hermano, que por el hecho de ser cristianos, de tener a Cristo en nuestra vida, de decir que yo le sirvo a Cristo, incluso soy pastor, a mí no me llega esto, ¿verdad? Y hasta de cierta manera, hermano, hago lo que Moisés. Voy, marco las ventanas y marco las puertas para que esa pandemia no entre a nuestro hogar. Pero si nos damos cuenta, hermano, lo que la Biblia nos dice, que hubo un hombre que recibió la palabra, sí, la recibió, pero no la puso por obra, ¿verdad? Y vinieron ríos, vinieron vientos y tempestades, y bueno, ¿y qué pasó? Todo se fue porque estaba fundado sobre la arena. Pero aquel que estaba fundado sobre la roca, mire, los mismos 3 elementos que le pasaron a aquel que no tenía, vamos a decir así, que no tenía de Dios, que no conocía o que no quiso saber, lo mismo que le sucedió a aquel, le sucedió al que escuchó y puso por obra. Exacto. Los mismos 3 elementos, o sea,
No quiere, o sea, quiero que se entienda entonces esto. Nosotros no por el hecho de que vengamos a Cristo, nos bauticemos, empecemos a trabajar y seamos activos, tengamos un liderazgo, que lleguemos al pastorado, hermano, que usted pueda ser el presidente de su asociación, que usted pueda ser a nivel nacional si quiere. Esto no lo libra, no, esto no lo excluye, hermano, porque Exacto. Usted siempre va a ser un ser biológico, psicológico, Exacto. Social y espiritual, el cual va a pasar por lo mismo. Mucha razón tiene eso, pastor. ¿Verdad? Sí. Pero a veces nosotros creemos, no, yo decreto, yo declaro, yo confieso, yo digo, y eso se hace. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí es lo triste de esto. ¿Qué es lo que pasa, hermano, cuando llega esa enfermedad a su vida? Hay confusión. Exacto. Empieza a haber un conflicto ahora, un conflicto interno espiritual entre usted y Dios. Entonces, ¿qué pasó, Señor? ¿Y dónde está ese ángel que acampa alrededor de mí? No hasta marqué las ventanas y las puertas, no estamos nosotros cubiertos con tu sangre como para que ahora yo esté enfermo, y peor aún, si se llega a morir uno de sus familiares. O, mire, hermano, a mí algo que me causó así, créame que cuando se abrió el grupo de WhatsApp de pastores, sí. No sé si usted más o menos contabilizó en el mes de octubre, para ser exacto, la cuarta semana de octubre del año pasado, ¿cuántos pastores murieron? Sí. Nada más en una semana, no un fin de semana, fueron como unos 8 pastores que murieron. ¿Sí? Y yo cuando precisamente, hermano, para esos días, también yo me enfermé de una, ¿cómo se dice? En el estómago, una infección. Una infección. Sí, en el estómago. Y sí me sentía decaído, dejé de comer unos días y bueno, y yo decía, así como está mi cuerpo, mi organismo, yo estoy tan propenso Claro. a adquirir esa enfermedad si salgo. Esos días no quise yo ni salir, hermano. Dije, dirán que no tengo fe, que sea lo que sea, y yo sé que soy una persona biológica, hermano, ¿sí? Vulnerable. Sí. Ahora, refiriéndome a esto, mire, hay algo que pasa. Con esta pandemia, lo que está sucediendo es que aún la iglesia, hermano, cuando no está bien afirmada, ¿no? O no está bien asentada sobre un fundamento, ¿sí? Va a empezar a caer en ese tipo de ansiedad, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a caer en ese tipo de ansiedad, hermano, que nos controla, ¿sí? Porque nosotros podemos vivir con ansiedad, con depresión, podemos vivir con frustraciones, sí. Podemos vivir con ellos, con miedo, sí, pero lo podemos, hermano, o sea, no que no nos maneje. Decimos, bueno, la tengo que tener porque es parte de nuestro caminar, bueno, que se vaya de copiloto, pero no me puede controlar. Exacto. Pero cuando esto controla mi vida, cuando este tipo de situaciones, este tipo de estrés que estamos viviendo ya durante, ¿qué? Más de un año ya, ¿no? Más de un año ya lo pasamos. Sí. Mire, hay algo que nosotros dentro de nuestras células, en nuestras células pues sabemos ahí están los cromosomas. Claro. En los cromosomas está el ADN. Claro. Bien, pues los cromosomas vienen siendo como tienen forma de una X. Uh-huh. ¿Sí? En la puntita de los cromosomas, en cada una de esas 4 puntitas, se le llaman telómeros. Okay. Los telómeros son los que se encargan de hacer lo que es la longevidad de una persona. ¿Por qué nos vamos haciendo viejos? ¿Por qué nos vamos acabando? ¿Por qué? Y a veces usted se encuentra una persona y dice, oye, hace poco te miré y mira cómo estás. Antes de la pandemia y ahorita no es el mismo. No es el mismo. Oye, ¿cómo ha cambiado? Y hay quien dice, oye, no has cambiado nada, estás igualito ya después de tantos años. ¿Por qué será? Porque hubo mucha gente, hermano, que durante este año ha vivido bajo esa angustia, esa desesperación de saber o no saber qué va a suceder. Sí, entonces cuando nuestro organismo está bajo esa tensión, esa presión, los telómeros se empiezan a encoger, y cuando se empiezan a encoger, el sistema inmunológico se debilita, y es donde nosotros quedamos propensos, hermano, estamos en una área vulnerable para cualquier tipo de enfermedad.
Y vienen ahora, empiezan a llegar incluso las enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué, hermano? Es que llegó a darse el caso, y miraba yo en el noticiero de la Ciudad de México, porque viene una familia con un paciente, un familiar que venía con los síntomas, no poder respirar, calentura, bueno, todo. Por ir a las carreras, a un hospital, llega y choca contra otro carro. Bueno, vienen los paramédicos, y empiezan a revisarlo. ¿Y qué creen? No tenía nada. Nada, hermano, nada. Sí, o sea que por el choque se le olvidó. Exacto. Lo otro. Exacto. Tomó lugar ahora lo del choque y se le olvidó lo otro. O sea, venía somatizado. Entonces cuando lo checan dicen, pues usted no tiene nada. Pero es que yo sentía todo. Sí, lo sentía. Sí. Lo sentía, pero usted no estaba. Entonces, este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo, hermano, nos ha sacado del control y no hemos aprendido, o nos parece que se nos ha olvidado, a depositar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Y el Señor lo dijo, traer, ¿verdad? Traer toda vuestra ansiedad, traer todas vuestras cargas, dice que yo tendré cuidado de vosotros. Se nos ha olvidado y a veces por causa de los problemas sociales, ¿verdad? De tanta, mire, a veces nosotros nos metemos tanto en los medios de comunicación, ¿verdad? Que transmiten mucha negatividad. Mire, yo le comento a veces a la iglesia, le digo, ¿con qué te levantas, verdad, en la mañana? ¿Verdad? ¿Con la televisión o orando? Luego ponemos el canal de las noticias, ¿sí? Y el canal de las noticias nos empieza a decir 10 muertos, 20 heridos, ¿verdad? Secuestrados, secuestradas, y empiezan a llenarnos nuestra mentalidad de pura basura. Y automáticamente la persona que está recibiendo eso, a ratito lo vamos a ver, ¿verdad? Si había despertado bien, pues la vamos a empezar a ver decaer, y empieza a transmitir toda esa basura a los demás. ¿Sí? Y ya está generando una muerte. Eso lo hemos estado viendo, que es una contaminación. Claro. Es una contaminación de mucha negatividad, y la gente lo va uno transmitiendo, y la gente automáticamente pues se va entristeciendo, ¿verdad? Y en esos tiempos de pandemia lo estamos viendo, porque nos están cada ratito diciendo cuántos contagiados hay, cuántos muertos van por todo esto, y cuántos, ¿verdad? Y todo eso, ¿sí? Y por eso vemos hoy en día, ¿verdad? Tanto problema, ¿verdad? Con la gente, ¿verdad? Cuando muere alguien a través de esta pandemia. Sí, yo escuchaba hace años una historia de un abuelito, vamos a decir, lo que platicaba con su nieto, y le decía: mijo, nosotros tenemos 2 perros dentro de nuestro interior. Y esos 2 perros constantemente están peleando. Pero ¿cuál ganará? ¿Cuál será el que gane? ¿El que se alimentó mal o el que está bien alimentado? No, decía el niño, pues yo creo que el que se alimentó bien, porque va a estar más fuerte. Precisamente. A veces nosotros, hermanos, nos alimentamos más de tantas noticias. Exacto. De tanto, y deje usted la noticia, lo amarillista que son. Exacto. Lo amarillistas que son a veces los noticieros, por ganar un rating, por ganar la noticia, por tener más como audiencia, hermano, no les interesa lo que vayan a dañar o lo que vayan a lastimar por medio de las imágenes, por medio de la forma de decir las cosas. No hay un tacto. Y se imagina, por eso mencionaba ahorita, personas que viven solas por X situación, y quien lo acompaña es un gatito, es un perrito, un pajarito. ¿Sí? Es lo único que los acompaña, y aún más hoy, en este tiempo, ¿verdad? Que tienen ahí en confinamiento y no pueden salir, no pueden ver a sus vecinos por miedo, porque a lo mejor ya son personas adultas y tienen temor de llegar a infectarse y morir. Exacto. Y ahí están, ¿verdad? Y luego, como decía usted, lo primero, levantarse, a ver cuántos murieron ayer, a ver cuántos están hoy, a ver si ya está la vacuna, a ver si no está la vacuna, a ver cómo está reaccionando la gente con la vacuna. Entonces, mano, estamos en un constante estrés. Y qué tremendo, pastor, qué tremendo es que cuando hoy en día
los familiares no tienen noticia de su familiar que está internado en los hospitales. Fíjese, a ver, dígame, pastora. Mire, eso es lo que yo mencionaba la semana pasada. Ahorita hay mucha gente con cargos de culpabilidad. ¿Por qué? Decíamos, porque hay algo que ahora ellos están luchando consigo mismos y haciéndose la pregunta, ¿por qué lo llevé? Exacto. ¿Por qué no lo llevé a otro hospital? ¿Por qué no tratamos otro medio? ¿Por qué yo tuve que ir a abandonarlo para que muriera solo? ¿Sí? Mire, yo lo que decía, todos tenemos una cita con la muerte. Exacto. Todos tenemos una cita con la muerte. Por eso una de las definiciones que yo daba sobre la tanatología decía, es el estudio de la vida incluyendo la muerte. ¿Sí? Entonces, no tenemos que ver la muerte como algo, como un tabú, lo que decíamos. Sí, no, esto el Señor reprenda y lo echo fuera a lo profundo de la mar. No, es algo que está. Ahora, si no muere uno de infectado, hermano, muere de un accidente, muere porque se cayó el avión, que no se cae nunca, pero ese día se cayó, y ese día nunca viajaba, y ese viajé. O sea, hermano, son cosas así. Me dio un infarto fulminante, no sé, cayó un asteroide. No sé qué pueda pasar, pero por más que me cuide, me fui. La cita ya estaba hecha. Decía un pastor que estaba predicando una vez acerca de la muerte, y por allá atrás alguien gritó, yo cancelo en el nombre de Jesucristo la muerte, ¿verdad? Comúnmente eso hacemos. Sí. Y el pastor le dice, ¿sabe qué? Con todo su debido respeto, pero un día de estos puede que nos llegue la muerte. Así cancele usted lo que cancele. Sí. Y me acordé ahorita con lo que dice, ¿verdad? Porque ciertamente, con Dios tenemos un día. Se va a llegar ese día. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Verdad? Tampoco lo sabemos. Dice la Escritura que caeremos como cualquiera de los tiranos. Y la muerte puede llegar de una manera a lo mejor fea. Mire, en mi tiempo cuando me convertí, se decía que morir, ¿verdad?, en una forma terrible era porque andaba mal la persona. Sí. ¿Sí? O sea, morirse con una cara sonriente era porque andaba muy bien, ¿verdad? Iba uno a ver ahí el ataúd a ver cómo estaba el rostro. ¿Verdad? Y como usted dice ahorita, era un tabú que también existía en ese momento. Realmente va a llegar la muerte de una u otra manera, ¿verdad? Imagínese ahorita la gente. ¿Cómo se siente o qué les podría decir también usted, pastor, a estas personas, ¿verdad?, que no ven a su familiar internado durante un mes y que al final les entregan, no el cuerpo, pastor, cenizas. Bien, a todo aquel que nos escucha, ¿verdad?, aquel que nos puede ver incluso, ¿por qué no, verdad?, a través de las redes. Sí, de las redes. Yo quisiera decirles esto. Tal vez sienten ustedes una culpabilidad o ese sentimiento de culpa los está atacando y no los deja descansar. No se sienten tranquilos porque fueron a entregarlos a la muerte. No. A veces piensan o si llega a pensar esto, vivió sus últimos días, sus últimas horas, solo, nadie lo acompañó. Antes, como quiera, nos decían, mire, le damos 5 minutos ya para desconectarlo. Les damos que lo vean a través de un cristal, 5 minutos, despídanse para poder ya que descanse, ¿verdad? Y al menos ya salía uno tranquilo de cierta manera, ¿no? Decía uno, ya descansó él y descansamos nosotros. Pero ahora pareciera ser que salen diciendo, yo no sé cómo murió, cómo esté siendo él atormentado ahorita, de qué manera. Y más si no tuvo a Cristo, si no recibió a Cristo. Y yo lo fui a entregar a la muerte. Yo quiero que decirles esto y que podamos entenderlo, ¿verdad? No creo que haya muerto solo. Porque siempre Dios está para todos. Claro. De una o de otra manera, Dios envía a sus ángeles. Yo no sé si alguno de los enfermeros, de alguna de las enfermeras, un médico,
puede haber sido cristiano, y hizo una oración, oró, y a lo mejor llegó y ahí en esos momentos de desesperación, él con la facilidad, hermano, que tenía tal vez de acercarse y decirle, acepta a Jesucristo. Nosotros no lo sabemos, Claro. Pero digo, puede ser, no sé, dice la Escritura que en el cielo llevaremos sorpresas, y esta puede ser una de ellas. Que si llegó un médico y le dijo, no repita, no le hace, en su mente hágalo. Nada más quiero que declare que Jesucristo es su Salvador. Ahora, si lo hizo, qué bien, gloria a Dios. Pero aquí lo importante es que Dios siempre va a estar al tanto de sus hijos, ¿sí? Y de aquel que él escogió. Ahora, lo que quiero llegar es, no importa quién le haya cerrado los ojos. No importa, porque a lo mejor nunca vamos a conocer a ese médico, a esa enfermera. No importa quién le haya cerrado los ojos. Lo que importa es por qué los mantuvo abiertos durante tanto tiempo. Exacto. Sí. Cuando nosotros, hermano, aceptamos este proceso de la muerte, cuando nosotros vemos la muerte como parte de nosotros, vamos a tomarlo de esta manera. Voy a seguir su legado. Voy a honrar su memoria. ¿Cómo lo voy a hacer? Decíamos entonces, a seguir sus metas, sus propósitos, lo que él quería, lo que él inició, yo lo voy a continuar. Por eso decíamos, las fundaciones que existen a través de un hombre, de una persona, de un niño, no sé, a veces hasta de un perrito, hermano. Fundación Scooby-Doo y hacen no sé qué tantas obras de caridad a través de esa fundación. Y uno dice, pues a través de un perrito por la fundación, sí, fue una pérdida significativa. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera. Y hay ahorita gente, hermano, que se ha retirado de las iglesias, y lo digo de esa manera, porque me ha tocado conocer. Hay gente que se ha retirado de una iglesia porque dice, Dios me quitó a mi mamá, Dios me quitó a mi papá, me quitó a mi hermano, a un hijo. ¿Sí? Entonces yo sirviéndole, él sirviéndole, y me lo quitó a través de esta enfermedad. Cuando esa persona que murió tal vez era el pastor, era un líder, era un congregante, hermano, que servía y que tenía ideales y que tenía sueños, tenía propósitos y tenía mucho por qué vivir. Bueno, si ya no está, y si Dios determinó, sí, que ahora estuviera con él en otra área, bien, vamos a seguir con ese legado. Si dejó un ejemplo, si dejó testimonio, hermano, por ese testimonio, por ese ejemplo, creo yo que es suficiente como para que nosotros... Sí, pastor, crea lo que es importante. Yo hace poco, ¿verdad? En noviembre perdí también mi madre. Perdí mi madre. Sin en cambio, fíjese qué importante es esto, ¿verdad? Estando en Cristo, estaba yo en el funeral, porque estábamos en el funeral, y créalo que a la vez me sentí triste, pero a la vez me sentí contento. ¿Cómo puede uno compaginar eso, verdad? Porque la mayoría siempre vemos a la gente triste, pero yo estando ahí, me pude sentir de las dos cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo mucho antes, me puse a cuentas con mi madre. Sí. Me puse a cuentas con mi madre, empecé a fui a comer, cosa que por muchos años no podía yo hacer. No lo hice por causas del pecado, por causas de muchas cosas que uno hace en el mundo, ¿verdad? Sin Dios y sin esperanza, ¿sí? Y sin en cambio me puse a cuenta, y cuando realmente me dieron la noticia que había fallecido, me sentí triste. Claro, es parte de... Pero posteriormente, realmente alguien dijo, oye, que no te duele la pérdida de nuestra madre. Dije, sí, pero estoy contento a la vez. Sí, estoy contento. Hace poquito estuve predicando en un funeral, hace un mes, ¿verdad? Y ahí el Señor me decía también, ¿sí? El Señor ahí me decía que pusiera, ¿verdad?, de ejemplo algo a la gente. La gente no está acostumbrada a ver, y la mayoría era gente que conocía de Dios, la mayoría. ¿Qué es lo que se aprendió de la persona que está aquí ahorita? ¿Qué es lo que aprendieron ustedes? Sí.
yo creo que lo importante, les hacía ver, lo importante no es lo negativo que tuvo esa persona. Aquí lo que tiene que ver y el crecimiento que ustedes pueden tener es lo que hizo esta persona. ¿Qué es lo que le vas a aprender? Sí, hermano. ¿Qué es lo que le vas a aprender? ¿Sí? Sacarle jugo a todo eso que hizo esa persona. Porque, créanlo, por muy poquito que tenga esa persona, se le puede aprender demasiado. Todos tenemos algo, decía un pastor. No soy tan bueno como dicen ni tan malo como piensan. Mejor conozcan. Claro. Y algo bueno puede tener y algo podemos aprender. Claro. Sí. Venimos a aprender, pastor. El tiempo se nos va terminando se ya. Está yendo rápido, ya para ¿verdad? concluir, nuevamente, hermano, pues tarea. Quiero que aquellos que nos están escuchando y nos siguieron la semana pasada, quiero que busquen o vean la manera de poder entender lo que es resignarse o aceptar. Exacto. ¿Qué es resignación? Porque a veces nosotros, hermano, voy a orar para que Dios le dé pronta resignación. ¿Sí? Entonces, creemos que usted ya lloró, hermano, esa pérdida. Sí, la lloró y es natural que llore. La Biblia dice, hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Ahora, ya está riendo, hermano. Es que ya se resignó. No, vamos a entender esa palabra. Vamos a entender esa palabra. ¿Qué es resignación? Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Y la próxima semana, pues entramos, ¿verdad?, en lo que es sencilla, ¿por qué? ¿Qué es lo que los lleva o qué conlleva, ¿verdad?, precisamente la tanatología. Y nada más, hermano, doy esto y concluimos. Dice que la tanatología, el objetivo es proporcionar ayuda profesional al paciente con una enfermedad en etapa terminal y a sus familias, claro, a sus familiares, ¿verdad? Claro. O bien a una persona que esté viviendo algún tipo de pérdida significativa. Entonces, es muy complejo esto, es muy amplio, sí, es poco el tiempo, entonces vamos a tratar, así que si tienen preguntas ahí déjenoslas y las contestamos, ¿verdad? Las contestamos porque ahorita hay mucho, hermano, hay mucho muchas preguntas, sí, así que no sienta pena, ¿verdad?, preguntar algo, comentar algo, dejar ahí, ¿verdad?, su mensaje, su pregunta y le daremos respuesta. ¿Podría darles a nuestros oyentes o los que nos ven a través de las redes sociales, podría darles su WhatsApp para las preguntas? Claro que sí, igual lo podemos hacer, ¿verdad?, con área 656 y viene siendo 599-6430. 599-6430. ¿Dónde se encuentra ubicado, pastor? Nosotros estamos en lo que es el área que se conoce como el Tribunal, la colonia Carlos Chavira. Vecinos. Ahí estamos, hermano, nos divide nada más esa barda, ¿verdad?, del aeropuerto, del tribunal. Ahí estamos, ¿verdad? Casa del Alfarero se llama el templo, su servidor, Pastor Omar Barraza, ahí estamos para ayudarle, para apoyarle, darle una respuesta si tiene una pregunta. Armando Esparza, 1768, esquina con Victoria Medina. Ahí estamos a una cuadrita por la entrada del tribunal. Ándele. Pues mire, queridos radioescucha, pues acaban de escuchar a nuestro hermano pastor, Omar Barraza, trayendo realmente este tema que es de suma importancia y que realmente no se toca, y pues yo le doy gracias a Dios y gracias a nuestro amigo pastor Omar Barraza. Pues nos despedimos esta tarde, ¿verdad? Nos despedimos de este programa, mandando de la presencia del Señor, ¿verdad? Su amigo pastor Pedro Pach. También estamos ubicados en la colonia Carlos Chavira, como decía nuestro pastor, ¿verdad? Somos vecinos, ahí, más que yo estoy a espaldas, ¿verdad? En la calle Carlos Ochoa 1915, esquina Margarita Flores, ahí a espaldas del Tribunal para Menores en la colonia Carlos Chavira, ahí estamos ubicados nosotros. Créanlo, querida persona, síganos sintonizando, comparta, avísele a los demás, ¿sí? Créanlo que va a ser de bendición este tema que estamos tocando aquí. No hay que nada más escuchar por escuchar, ¿verdad? Así que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima semana en su edición de Tanatología Bíblica. Dios los bendiga. Amén. Qué bonito es estar aquí para adorarte. Qué bonito es estar aquí para expresarte.
aquellas cosas que solo a ti puedo decirte, porque sé que solamente tú has de